Bendito Señor y Dios, soberano creador del cielo y de la tierra. Oh Señor Jehová, Padre nuestro, a ti venimos, Señor, por tu misericordia y tu gracia en este tu santo día de reposo. Agradecido, Señor, porque al igual que las aves entonan sus cantos de alabanza, aquí, Señor, nos has traído por tu voluntad, postrados de rodillas, para reconocer primeramente, Señor, que somos pecadores, suplicar humildemente el perdón de nuestros pecados, malos pensamientos y actitudes, y pedir humildemente, Señor, que por tu gracia y tu misericordia nos sea concedido el tiempo de oportunidad, Señor, para poner nuestras vidas en justicia contigo, Señor. Padre mío, gracias por conservarnos la fe que nos has dado. Gracias porque mis hermanos están firmes en la fe adventista genuina que nos ha sido entregada. Y también gracias porque en toda Colombia, en todo país donde hay presencia adventista histórica, fiel a tus preceptos y a tu palabra, a esta hora, Señor, nos congregamos solamente con el propósito de adorarte, exaltar tu nombre, honrarte, Señor. Hemos venido, Padre mío, esta noche a clamar para que tengas misericordia de tus hijos, a suplicarte, Señor, que nos ayudes a formar parte de ese grupo de hijos tuyos, de colaboradores que tú tienes, de embajadores que tienes en esta tierra, a alzar nuestra voz como trompeta, Señor. Hemos estado indignados, Padre mío, porque se ha invalidado tu ley. Quizás podríamos decir que estamos de luto. Nuestro corazón está triste, Señor, al ver las abominaciones y al ver que los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. Pero aquí, Señor, tú nos tienes como tus hijos fieles. Gracias por tu palabra. Gracias porque vemos en los acontecimientos de la historia el divino control que tú tienes, el cumplimiento de la profecía. Y a esta hora, Señor, pedimos humildemente que nos des valor, firmeza de propósito, Señor, para poder alzar nuestra voz y exaltar tu santa ley, Señor. Ahora que el mundo entero se ha unido para hacerle guerra a Jesucristo en la persona de sus hijos, de su pueblo, pedimos que intervengas con todo poder y que en este tiempo, Señor, nos ayudes, por favor, a tener el discernimiento y ver con preocupación el momento tan crítico en el que nos encontramos, el momento que es la antesala de la imposición de la marca de la bestia. Señor, las evidencias se han dado. Aquí estamos, Señor, porque sabemos el tiempo de crisis que se avecina, pero queremos, Señor, estar seguros de que estás de nuestro lado, que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que no hemos de temer, así los montes se pasen al corazón del mar, así bramen sus aguas. No seremos conmovidos, porque tu promesa es que tú estás con nosotros y tú peleas las batallas por nosotros. Padre mío, en esta noche, ayúdanos a abrir tu palabra, el espíritu de profecía, para entender, Señor, el mensaje que tú quieres que sea predicado a esta hora. Bendice a nuestros hermanos del departamento de Bolívar, de Arauca, del Tolima, de Bogotá, Señor, de todas partes donde se congregan para escuchar tu palabra, en Colombia, en México, en Centroamérica, en Brasil, en Portugal, en Angola, en Chile, en Paraguay, Señor. A nuestros hermanos, bendícelos y permítenos que en esta noche, al igual que en este santo día, podamos honrarte, Señor, y ser bendecidos con la presencia de tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, para darte gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, mis hermanos, gloria a Dios por que podemos orar al Creador. Gracias a Dios porque podemos abrir su palabra para estudiarla y también podemos, mis amados hermanos, cantarle al Señor alabanzas para honra y gloria de Él. Hermanos, eh, a nuestros hermanos que aún no se habían conectado, les estamos deseando un feliz sábado. A todos nuestros hermanos en todo el mundo, a nuestros amigos también que nos escuchan y que escucharán este video luego. También les deseamos que en este día sean bendecidos, porque este es el día santo, el día que el Señor ha santificado, ha bendecido y en el cual reposó y nos da a nosotros también el privilegio y el honor de seguir su ejemplo en obediencia y por amor a Jesucristo y a su ley. Hermanos, el tema que hoy y en este día y quizás en esta semana estaremos tratando lo hemos titulado La tormenta ha llegado. La tormenta ha llegado. Y estaremos revisando en esta noche el inminente conflicto entre Cristo y Satanás. Para todos nuestros hermanos es conocido el hecho de que tristemente tuvimos que asistir esta semana, especialmente en el primer día de la semana, el domingo pasado, tuvimos que asistir a ver, a enterarnos de esa abominación, ese desafío al cielo que se hizo en Egipto con los reyes de la tierra, los grupos diferentes de religiones y a la cabeza el sistema papal, de quebrar la ley de Dios, invalidar la ley de Dios y bajar del Sinaí, del sitio cercano al monte Sinaí, donde estuvieron congregados, bajar con unos nuevos 10 mandamientos que le han sido entregados a todos los hombres. Una ley diferente, una ley humana, una ley basada en la idolatría y una ley basada en el panteísmo, que contiene nueva era y que contiene un desafío abierto al cielo. Así que, mis hermanos, no podemos ser ajenos a esta situación, no podemos pasar por alto esta situación y queremos que nuestros hermanos y nuestros amigos y nosotros revisar, hermanos, en qué consiste ese último conflicto entre Cristo y Satanás. Queremos revisar esa parte. Queremos que los hermanos tengan frescas en su mente estas palabras para que sepamos, hermanos, que la guerra entre Cristo y Satanás que se originó en el cielo continúa hasta nuestros días y de acuerdo a la profecía, hermanos, es una guerra que está por terminar, pero que antes de terminar, hermanos, el dragón que es el diablo, se ha airado contra la mujer. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En ese conflicto que se presenta entre la iglesia, entre Cristo, su iglesia, y el dragón y sus ángeles del capítulo 12, termina el capítulo diciendo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, ha llegado el tiempo de la tormenta. Estamos siendo abocados a un gran desafío
y muy pronto el mundo entero tendrá que decidirse en favor de la verdad o en favor del error. Y a cada uno le va a llegar la prueba como si fuera el único habitante en este mundo. A nuestros hijos les va a llegar la prueba, a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestros padres. Todos tendremos que decidir del lado de quién estamos. Si estamos del lado de la verdad y de Cristo o del lado de las fábulas y del dragón. Así que, hermanos, tengamos en cuenta que para este último tiempo, hermanos, quizás muchos ignoran que casi que inmediatamente después al decreto dominical, lo más cercano al decreto dominical, después de que el decreto dominical vaya a Estados Unidos y a la mayoría a casi a todas partes del mundo, lo más cercano será el cierre del tiempo de gracia. El cierre del tiempo de gracia. Por eso, hermanos, tenemos que repetir. Allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, el dragón que se llena de ira y va a hacer guerra contra el remanente, el diablo, ese dragón, ha salido con gran ira contra los moradores de la tierra. Y, hermanos, ha descendido a vosotros, dice Juan, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que en este último tiempo tiene que hacer todos los esfuerzos y sacar todas las estrategias para seguir con su obra de engaño. Dentro de poco, hermanos, se cerrará el tiempo de gracia. Y él, el diablo, sabe que aquellos que permanezcan fieles, que permanezcamos fieles hasta el día del cierre de la gracia, ese día, hermanos, cuando se cierre, nosotros, para la gloria de Dios, estaremos sellados para salvación. Y aquellos que el Señor les va a permitir morir, si perseveran en la fe del tercer ángel, igualmente morirán sellados para salvación. Entonces el diablo está incrementando su poder, sus estrategias, sus artimañas, para entramparnos, si le es posible engañar a los mismos escogidos, pero está, hermanos, armando toda su artillería porque sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros igualmente debemos saber a esta hora, hermanos, que el tiempo que nos queda, además de ser un tiempo corto, es un tiempo que nos trae un conflicto inminente, una lucha encarnecida. Por eso, amados hermanos, en esta semana estaremos hablando de este tema, que quizás hoy haremos una breve introducción. La tormenta ha llegado. Gracias a Dios que cuando revisamos los eventos proféticos y vemos el camino que el Señor le mostró al profeta, a la profeta, el camino al cielo y el mapa que Dios tiene, por el cual el pueblo de Dios tiene que recorrer hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Ahí vemos, hermanos, la proximidad del cierre de la gracia en base a la inminente ley dominical. Y nosotros, para la gloria de Dios, hermanos, sabemos, como lo dice la palabra de Dios, que el diablo ha descendido con gran ira sobre los hijos de Dios. A vosotros, el diablo ha descendido a vosotros, dice Apocalipsis 12, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces,
Esto encierra un conflicto inminente. Y Dios a nosotros no nos ha dejado en tinieblas al respecto de ese conflicto inminente. Estaremos revisando estos temas que se encuentran escritos y apoyados por la palabra de Dios y apoyados por el espíritu de profecía. ¿Sí? El conflicto inminente. Hermanos, esperamos que esta lectura que vamos a tener para la gloria de Dios y bendición nuestra, sepamos, mis hermanos, que esto el mundo lo debe conocer. Estos capítulos, este libro, la gran controversia, el conflicto de los siglos, y estos capítulos la gente los tiene que leer, los tiene que conocer, y nosotros también. Vamos a hablar de esto, hermanos. Dice, desde el origen de la gran controversia en el cielo. Recuerden que el título del conflicto de los siglos, el título inicial, es la gran controversia. ¿Cómo se registró en la librería del Congreso de los Estados Unidos el 11 de octubre de 1888? Desde el origen de la gran controversia en el cielo. Hermanos, la gran controversia inició en el cielo. Ezequiel 28 lo narra, Isaías 14 también. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, de esa manera tan extraña que se originó en este ser el pecado, el propósito de Satanás ha constituido en destruir la ley de Dios. Hermanos, recuerden ustedes la imagen que fue presentada en esta semana en el estudio, ¿sí?, que tuvimos, donde que se tituló "Es hora de actuar porque se ha invalidado tu ley". Recuerden que simbólicamente uno de estos señores levantó y quebró en 1000 pedazos las tablas de los 10 mandamientos, ¿sí?, desechando la ley de Dios. Pero el propósito de Dios, el propósito para donde Satanás, desde el principio, desde que se originó la gran controversia, ¿en qué ha constituido, hermanos, según el escrito? En destruir la ley de Dios. Desde el cielo, hermanos, desde el cielo, en el Edén, durante la época del Antiguo Testamento, patriarcas y profetas, en la iglesia cristiana, en la dispensación cristiana. Hermanos, el propósito de Dios hasta nuestros días y los que vendrán será, hermanos, destruir la ley de Dios. Ya sabemos que ese conflicto entonces tiene que girar alrededor de la ley de Dios. Y por eso este capítulo cobra importancia, mis hermanos. Cobra importancia leerlo y entenderlo, explicarlo, saberlo explicar. Como el propósito de Satanás ha contribuido en destruir la ley de Dios desde el principio, desde el origen de la gran controversia en el cielo, para realizarlo, se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Tenemos que saber, si alguna vez alguien nos pregunta, ¿y por qué el libro se llama La Gran Controversia? ¿Y por qué el libro se llama El Conflicto de los Siglos? ¿Por qué? Ya sabemos, porque en este libro se narra la controversia entre Cristo y Satanás. ¿Sí? Se narra la controversia entre Cristo y Satanás. Ahí se presenta la verdad. Y ahí se presenta, hermanos, la profecía claramente para que el mundo entero sea ilustrado de la verdad y pueda abrir sus ojos ante los engaños de Satanás, de destruir la ley de Dios. Entonces dice, engañar a los hombres, miren, engañar a los hombres para inducirlos, luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin cejar
Sin cejar significa sin cerrar los ojos, día y noche. ¿Cuál es qué es lo que hace el diablo entonces? Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿ustedes creen que el diablo ha conseguido hacer esto ya en nuestros días? Ustedes tienen evidencias, hermanos, que el diablo aquí en la tierra ha completado, ha cumplido la obra de engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Hermanos, tenemos evidencias de sobra para eso, ¿sí? No es más que le echemos una mirada a la ley de Dios de la Biblia y que la comparemos con la ley de Dios del catecismo. Hablando en el mundo cristiano, la ley de Dios versus la ley del catecismo, que no es ley, sino son unos mandamientos humanos. ¿Sí? Donde se ha borrado el segundo mandamiento, se cambió el primero, se cambió el cuarto, se dividió el último. ¿Sí? Engañar a los hombres. El mundo católico, hermanos, con sus millones de adherentes, ha sido engañado respecto a la ley de Dios. ¿Y qué decir del mundo cristiano, del mundo evangélico? Igualmente, hermanos, el diablo los ha engañado haciéndoles creer que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz. Que la ley de Dios ahora ya no está vigente y que la ley de Dios es un yugo de esclavitud y que el que guarda la ley está bajo maldición y que ahora solamente somos salvos por fe y por gracia. El mundo cristiano, el falso protestantismo, también ha sido engañado. ¿Y qué decir del profeso pueblo de Dios de la corporación adventista? También ha sido engañado, porque ahora ellos creen, como lo dice el libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina que en esta semana estaremos citando como prueba. Ellos creen que las personas no nos salvamos guardando la ley. Ellos también creen como los evangélicos, que la ley no es necesaria para la salvación. Y aunque es verdad que la ley no salva, pero desobedecerla lleva a la transgresión de la ley, al pecado, y el pecado lleva a la muerte, no a la salvación. Somos salvos por la gracia, por la fe, por la justicia de Cristo, pero esa justicia implica obedecer la ley de Dios. Ninguna persona que pretenda ir al cielo desobedeciendo la ley de Dios va a ir al cielo. Entonces, católicos, evangélicos, adventistas corporativos han sido engañados por Satanás. ¿Y qué decir entonces de los musulmanes? ¿Y qué decir de los hinduistas, de los budistas? ¿Qué decir de ellos? ¿Qué decir del paganismo? También han sido engañados. Si el mismo profeso pueblo cristiano ha sido engañado, aún el profeso pueblo de Dios ha entrado en apostasía, hermanos, tenemos que decir, el diablo casi ha conseguido al 100% engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. El adventismo corporativo hoy enseña que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y eso significa que no se puede guardar la ley, que no se puede guardar los mandamientos. Y esto que estoy diciendo está respaldado en las mismas publicaciones de ellos, que lo vamos a estar revisando en esta semana. Entonces el diablo, hermanos, ha logrado casi en un 100% engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Hermanos, tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Entonces, por un momento, hermano, piensa en tus seres queridos, piensa en tus hermanos que no son adventistas historicistas. Piensa en tus padres, en tu madre, en tus hermanos, en tu familia que no son adventistas históricos.
en aquellos adventistas de la corporación, piensa en aquellos evangélicos, piensa. ¿Ha logrado Satanás engañarlos para luego inducirlos a transgredir la ley de Dios? Piensa en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de estudios, si estudias en el colegio, en alguna parte. Pensemos en nuestros vecinos. El diablo ha logrado engañarlos. Miras tú y miro yo que estas personas están desobedeciendo o transgrediendo la ley de Dios. Hermanos, la respuesta es sí y 1000 veces sí. El diablo ha logrado su cometido. Y ahora, hermanos, ahora en estos días, somos testigos, hermanos, que los ricos, los poderosos, las religiones han sido engañadas. Han destruido la ley de Dios simbólicamente. Sabemos que no lo pueden hacer porque la ley de Dios, el original de la ley de Dios, reposa en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque Juan miró en Apocalipsis 11:19 la puerta abierta en el cielo y miró el arca. Y el arca contiene los 10 mandamientos, contiene su ley vigente. Pero la mayoría está engañado, hermanos. Está engañado la mayoría. Entonces, hermanos, dice, sea esto conseguido, o sea, transgredir la ley de Dios, sea esto conseguido, haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. Hoy en día, hermanos, escojamos al azar una persona que no sea adventista histórica o historicista. Si no está violando un mandamiento, está violando el otro. Y si no está violando el otro, está violando el otro. Y algunos están violando toda la ley. Pero aún si violara un solo, se hace culpable de violar toda la ley, porque Santiago 2:10 dice así, el que peca en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? El resultado será siempre el mismo, sea que viole toda la ley o que viole en un solo punto. Y ahora que han destruido la ley de Dios, que simbólicamente han quebrado las tablas, y ahora que han reemplazado, noten esto, hermanos, es bueno que nosotros, hermanos, tengamos un estudio, ¿sí? Tengamos un estudio de cómo se ha cambiado la ley de Dios en el tiempo. ¿Cómo se ha cambiado la ley de Dios en el tiempo? Es bueno que nosotros revisemos, hermanos, en qué fecha surgió el asunto del catecismo. ¿En qué fecha se originaron esos mandamientos de hombres del catecismo? ¿Y cómo se ha cambiado la ley del Éxodo 20, de Deuteronomio 5, la ley moral de Dios? ¿Cómo se ha cambiado a los mandamientos del catecismo? ¿En qué fecha se cambió? Y ese cambio ha durado, hermanos, centenas de años. Ha durado. Pero ahora, el momento que estamos viviendo es un momento histórico, hermanos. Es que ya ni siquiera esos mandamientos adulterados del catecismo están siendo aceptados porque ya hay una nueva ley en favor del cambio climático. Hermanos, y el mundo está más preocupado por salvar el planeta que por salvar su alma y el alma de sus hijos. El panteísmo, hermanos, el espiritismo, la idolatría, o sea, ha inundado este mundo entero, hermanos. Entonces, dice el que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley, como dice Santiago 2:10, que hermanos, vamos a leerlo. Vamos a leer Santiago 2:10. Algunos lo saben de memoria, pero otros,
para confirmar lo que estamos diciendo, debemos leer la palabra de Dios por nosotros mismos, como los bereanos. ¿Sí? Dice el versículo 10 de Santiago capítulo 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, en un mandamiento, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermano, el que ofende en un solo punto. Aquí pone Santiago el ejemplo de matar, que al matar te has hecho culpable de toda la ley, de violar toda la ley. Pero coloca allí otro mandamiento. Al mentir, te has hecho culpable de violar toda la ley. Al deshonrar, te has hecho culpable de violar toda la ley. Al codiciar, te has hecho culpable de violar toda la ley. Al tomar el nombre de Dios en vano, te has hecho culpable de violar toda la ley. Al practicar idolatría, te has hecho culpable de violar toda la ley. Y nos estamos olvidando de un punto importante. Al no santificar el sábado, te has hecho culpable de violar toda la ley, porque el mandamiento del sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que ordena santificar el santo día de reposo, el santo sábado, séptimo día de la semana, para Dios y la Biblia. Ahora, hermanos, ¿qué hay detrás de todo esto, de esta gran controversia? ¿Qué hay detrás, hermanos, de este conflicto inminente? ¿Qué es el objetivo el cual Satanás persigue a través de Roma? A través de su instrumento del diablo, de su instrumento que el diablo tiene en esta tierra, el sistema papal. ¿Cuál es el objetivo final? Imponer la observancia del domingo. Entonces muchas personas que dicen, yo no fumo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, están transgrediendo el sábado. Y muy pronto van a aceptar la observancia y la santidad de un falso día de reposo, del primer día de la semana, domingo. Detrás de todo este plan macabro de Satanás y su representante en esta tierra, el obispo de Roma, está imponer el domingo como el día santo, el día de descanso, el día de reposo. A ese día le llaman el sábado cristiano, pero es el primer día de la semana, que es un falso sábado. Entonces, hermanos, dentro de poco, la mayoría de personas van a tener que tomar una decisión al respecto de esto. Si obedecerán a Dios y su ley, o si obedecerán a Satanás, a su representante, a los mandamientos humanos, y por lo tanto recibirán la marca de la bestia. Bueno, sigamos, hermanos. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. Noten esto. El objetivo de Satanás es atacar y destruir la ley de Dios, inducirlos luego a transgredir a los hombres a la ley de Dios. Pero en ese afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Bueno, hoy, hermanos, en medio de tantas cosas, cuando fui a recoger a mi esposa al sitio donde debía recogerla, ella venía con una compañera, una doctora compañera de la oficina. Y en el transcurso del camino, la acercamos nosotros hasta la casa. En el transcurso del camino ella mencionó algo o yo mencioné algo. Y decía ella, es que yo sí leo la Biblia y la estoy leyendo con unos señores que me están preparando para la catequesis y yo sí la leo. Y el Papa también la cita, la Biblia. Y hermanos,
Hay mucha gente que ha sido engañada, ¿cierto? Han sido engañados, ¿sí? Porque han sido engañados y profesan leer las Sagradas Escrituras. Profesan leer. Hay mucha gente que dice, sí, yo leo la Biblia. Sí, yo ando con la Biblia. Sí, yo tengo la Biblia. Sí, yo la leo. Hermanos, pero ¿qué dice Mateo 7:21? ¿Qué dice Mateo 7:21? Vamos a leerlo de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay algunos que se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer. Miren, precisamente a este tipo de personas que defienden la misa, que defienden la Navidad, que defienden la Semana Santa, que defienden al Papa, que defienden la idolatría, que defienden a la Virgen María, porque yo le hablé de todo eso y me dijo, le hablé del estado de los muertos y me dijo, y entonces la evidencia que María está viva es porque ella se aparece y la han visto, que María se aparece y eso es una evidencia de que está viva. Hermanos, el diablo, como dice aquí, hermanos, estoy explicando esto porque aquí dice, hermanos, que en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Y entre esos errores de la fe, de las doctrinas, está el engaño de la inmortalidad natural del hombre. Creer que el hombre cuando muere sigue viviendo. Creer que María está en el cielo, que resucitó o que le fue llevada viva en el cielo. La asunción de María. Millares de gente creen en eso, hermanos. Por no, a pesar de que dicen leer las Sagradas Escrituras, han sido engañadas por Satanás. Entonces, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. Vayamos pensando en un listado de doctrinas que el diablo ha pervertido. Doctrinas de la Biblia que el diablo ha pervertido. Mientras leo Mateo 7:21. Dice la palabra de Dios. Noten. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En el día en que Cristo venga. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos eran cristianos, hermanos. Estos profesaban ser cristianos, tenían las Sagradas Escrituras, la leían y entonces inclusive hacían milagros, echaban fuera demonios. Y entonces les declararé, nunca os conocí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el diablo ha pervertido las doctrinas de la Biblia y muchos le han creído a través de los sacerdotes católicos, a través de los pastores evangélicos, a través de líderes religiosos. El mismo diablo se ha venido se ha presentado en persona, ya tergiversado, hermanos, tergiversado las doctrinas de la Biblia. El diablo ha hablado a través de estos pastores corporativos que dicen que no podemos guardar los mandamientos de Dios. El diablo ha hablado a través de estos pastores, hermanos, que dicen que la ley fue clavada en la cruz. El diablo ha hablado a través de estos sacerdotes que dicen que María está viva y que está en el cielo. Haga un listado de doctrinas que el diablo ha pervertido. Solamente por hacerlo. Mencionemos. ¿Cuántas doctrinas el diablo ha pervertido? Doctrinas de la Biblia. Ha pervertido la doctrina del estado de los muertos, ¿cierto? La ha pervertido. Ha pervertido la doctrina de la ley de Dios.
ha pervertido la doctrina del Santo Sábado. Ha pervertido la doctrina del santuario celestial. Ha pervertido la doctrina, hermanos, de la purificación del santuario. Ha atacado el santuario. Ha pervertido la doctrina de la justicia de Cristo y sus mandamientos. Los mandamientos de Dios y la justicia de Cristo. Ha pervertido la doctrina, hermanos, de la no inmortalidad natural del hombre. Muchas doctrinas de la Biblia pervertidas. Y por eso el diablo ha engañado a las multitudes. Y ha aumentado un poco de cosas. Ha traído el espiritismo, ha traído la idolatría, ha traído la falsa adoración en un día del paganismo, copiado del paganismo. Ha pervertido las doctrinas de la Biblia. Por eso estamos ante un conflicto inminente, hermanos. Ahora ha llegado la tormenta. Ahora es cuando el Señor necesita que nos levantemos, hermanos, a enseñarle a la gente la eternidad de la ley de Dios. Ahora es cuando el Señor espera que sus hijos, hermanos, nos levantemos como verdaderos atalayas para presentarle la verdad ante la gente. Esta es una gran oportunidad. Mostrar la evidencia de la apostasía, donde el sistema papal y todas las religiones hijas de la ramera se han unido para destruir la ley de Dios, para invalidar los mandamientos de Dios. Es una gran oportunidad, hermanos, de enseñar la verdad. Entonces, hermanos, se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Cuando yo leo esto, hago cuentas, hermano. Hago cuentas. Y es bueno hacer cuentas. Según los expertos, existimos alrededor de 8.000 millones de habitantes en este mundo. 8.000 millones. De esos 8.000 millones de habitantes, los adventistas del séptimo día de la corporación constituyen más o menos unos 30 millones de personas, según las estadísticas que nos han llegado y que hemos leído. 30 millones de personas. De todos esos adventistas, ¿cuántos adventistas historicistas que no hemos doblado la rodilla ante Baal? ¿Sabemos? ¿Cuántos? Bueno, no vamos a hacer un censo, ni pretendemos hacerlo. Solamente es para decir, mis amados hermanos y amigos, que todas las doctrinas que componen al 99.9 de la población mundial, y más quizás porque si los 30 millones de adventistas que están en apostasía también corporativos, ni siquiera constituyen el 0.1 de esa población. ¿Qué decir, hermanos? Y han sido engañados. ¿Qué decir de la manada pequeña? ¿Qué decir del remanente fiel? ¿Qué decir de ese grupo pequeñito que Dios tiene en el mundo, que es fiel? Quizás no alcanzará ni el 0.0000001%. Son millares los que están engañados. Y toda la tierra se está maravillando en pos de la bestia. Y toda la tierra está adorando al dragón y adorando a la bestia. Lo leemos ahí en Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, dice. Los primeros versículos de Apocalipsis 13. Entonces, hermanos, vuelvo a leer acá. Millares de personas se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿somos privilegiados nosotros? ¿Debemos estar agradecidos con Dios por haber conocido esta doctrina pura,
la verdad de las Santas Escrituras? ¿Somos privilegiados? A ver, preguntémonos. ¿Y qué estamos haciendo por ser ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese linaje escogido? Estamos dando fe de que el Señor no se ha equivocado con nosotros. Estamos dando fe de que el Señor puede ser honrado por nosotros, a quienes nos han llamado a esta luz admirable. Ojalá que sí, hermanos. Ojalá que sí. Allá en Génesis se narra la triste historia de que cuando Dios vio que el pensamiento en el corazón del hombre era de continuo solamente el mal, le pesó en su corazón, le dolió en su corazón y se arrepintió haber creado al ser humano. Hermanos, si el Señor nos ha llamado para ser adventistas históricos, adventistas fieles, al Señor que no le pese en su corazón habernos escogido, porque así dice Juan 16:15, que nosotros no hemos escogido a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros, Él nos ha llamado. Que no le pese en su corazón, que no se arrepienta en su corazón el Señor de habernos llamado a ser adventistas historicistas. Ahora, hermanos, el último gran conflicto entre la verdad y el error, mire, el último gran conflicto, la última batalla, el último caos, la última guerra entre la verdad y el error, no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Entonces, hermanos, ¿en qué va a consistir la última batalla en el gran conflicto? En el conflicto entre la verdad y el error. Y la gente tiene que ser ilustrada respecto a la verdad, y a la gente toca presentarle el error para que decida escoger la verdad o escoger el error. Tenemos que confrontar la verdad y tenemos que presentarle a la gente el error. Escoja la verdad o el error. Y la gente tendrá que tomar una decisión. ¿Sí? Porque el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla, hermanos, ¿cuántos años han pasado desde que se escribió esta cita? 1888. ¿Cuántos años han pasado hasta el año 2022? Cuando 134 años. Cuando la profeta escribió esta cita, ella dijo, en esta batalla estamos entrando ahora. Ahora, estamos entrando ahora. ¿Y por qué diría eso, hermanas? Porque fue en 1888 cuando se llevó al Congreso de los Estados Unidos el proyecto de ley dominical que lo propuso. Ya nosotros estudiamos esto, ¿cierto? El Partido de la Prohibición. Lo presentó el senador Blair. Y uno de nuestros pioneros tuvo el honor de defender esa postura y presentar la verdad. En esta batalla estamos entrando ahora, hace 134 años. ¿Qué podríamos decir ahora? Si en 1888 se estaba ya entrando en esa batalla, en la última batalla entre la verdad y el error,
¿Qué podremos decir nosotros ahora, hermanos? 134 años después, que definitivamente, si en 1888 entraron en esa batalla, yo puedo decir, hermanos, con toda certeza, que estamos asistiendo a las últimas escenas de esa batalla y que esa batalla está por terminar. Y a nosotros, hermanos, a nosotros, para la gloria de Dios, nos toca vivir en este tiempo donde se van a presentar las últimas escenas de esa batalla, de esa gran controversia entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás. Te pregunto, mi hermano, ¿estás preparado para colocarte del lado de Cristo y de su verdad y de su ley? Si es así, amén. Amén por eso. El Señor, hermanos, nos ha permitido vivir en este tiempo porque quiere que nosotros estemos del lado de la verdad, del lado de Cristo en la gran controversia, del lado de su ley. Ahora, hermanos, es donde debemos pelear esa batalla entre la verdad y el error, presentando la verdad y señalando el error, señalando la apostasía, para que la gente sea ilustrada respecto a la verdad y el error y pueda tomar su decisión. Hermanos, en esta batalla estamos entrando ahora, es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová. Hermanos, no puede ser tan claro esta palabra. Ahora, hermanos, ahora, a esas tablas de las publicaciones que habíamos elaborado o que conocíamos, donde se confrontaba la ley de Dios versus el catecismo, a esa tabla donde se confrontaba la ley moral de Dios versus la ley moral que fue clavada en la cruz para evangelizar a los evangélicos. Ahora tenemos que añadirle los mandamientos de Dios, la ley de Dios, versus los mandamientos de la COP27 que han sido entregados para que todo el mundo los obedezca. Tenemos que presentar y la gente debe saber cuáles son esos nuevos 10 mandamientos del diablo. En esa batalla estamos entrando ahora, es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová. Y le vamos a poner así: los preceptos de Jehová versus las leyes de los hombres. Para que todo el mundo sepa, hermanos, el engaño al cual los ha llevado Satanás. Es la batalla, hermanos, es la batalla que se libra entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Aquí hay dos grupos de personas. Unos que creen en los preceptos, unos que creemos en los preceptos de Jehová para su honra y su gloria, y otros que creen en las leyes de los hombres. Unos que creen que creemos en la religión que enseña la Biblia, y otros que creen en la religión de las fábulas y de la tradición. Así de claro, hermanos. Ahora sí, miren, estamos asistiendo a esto, hermanos. Los elementos que se coligarán, las partes que se van a unir, los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia. Aquí hay conflicto, aquí hay controversia. ¿Sí? Le van a hacer la guerra a la ley de Dios, le van a hacer la guerra a la verdad y a la justicia. Para hacerle la guerra se van a unir unos elementos. ¿Quiénes son? Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. Hace 134 años y mucho antes. Están ya obrando activamente. Porque la profeta de Dios que escribió esto era testigo de lo que estaba pasando respecto a la ley dominical de 1888. Están ya obrando activamente.
La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. Esta persona que les estoy comentando me decía ahora, no, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. No, es que el papel aguanta todo lo que le escriba. Yo le dije, eso es verdad, pero Dios es poderoso y ha conservado también la verdad pura para que nosotros no seamos engañados. ¿Sí? Y esa palabra ha costado padecimiento, sangre de los mártires. Pero a pesar de eso, hermanos, no es apreciada debidamente. Tenemos que decir que hay muchos, inclusive entre nosotros, que no aprecian la palabra de Dios. Tanto así que no la leen, no marcan, no subrayan, no la revisan. No es apreciada debidamente. Les cansa leerla. Les cansa escucharla. Da tristeza, ¿verdad? Pero es así. Entonces, no es apreciada debidamente. Ahora, la Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Hermanos, esta parte, muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. ¿Cómo le calza de bien esto a aquellos que han cambiado los 7 pilares de la fe adventista? Que son los puntos, dice, muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Ahora más que nunca, hermanos, que se ha renunciado a los verdaderos pilares, fundamentos de la fe adventista genuina. Se han negado las doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana, entre ellas la doctrina del santuario. Se la ha negado. La corporación adventista no cree que en el cielo exista un santuario literal. Y eso echa por tierra el juicio investigador. Bien, los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, hermanos, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Hermanos, hemos leído este texto muchas veces, pero detengámonos. Los grandes hechos de la creación han sido rechazados. Vamos punto por punto. Rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Los adventistas del séptimo día de la corporación ahora enseñan que Cristo descansó el primer día de la primera semana en la creación. Hay muchos que ya están enseñando que los días no fueron literales, sino periodos de años. Y están enseñando la evolución. Esto no es solamente para los evangélicos ni para los católicos. Están los adventistas, están aquí clasificando en este grupo, donde dice que los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, son rechazados
por un gran número de los que profesan ser cristianos. Otro punto. Aquí lo subrayo. Aquí lo indico. La expiación. A ver, hermanos. La expiación está siendo rechazada entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. La expiación está siendo rechazada entera o parcialmente por aquellos que profesan ser cristianos. Sí, claro. Los evangélicos creen que la expiación terminó en la cruz. Y los evangélicos adventistas, perdón, los adventistas evangélicos también creen lo mismo. Están rechazando entera o parcialmente la expiación. Y ya los adventistas de la corporación no creen que el Señor Jesucristo esté ahora haciendo expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Ellos creen que el Señor está aplicando los beneficios de la expiación que se completó en la cruz, dicen ellos. Doctrina evangélica. La expiación. Hermanos, aquí me salté una, qué pena. La caída del hombre. ¿Qué es la caída del hombre? ¿Qué es la caída del hombre? Cuando el hombre transgredió y pecó. La caída en pecado. ¿Cómo está siendo rechazada parcialmente o enteramente esta doctrina que fue escrita por los escritores inspirados? ¿Cómo ha sido rechazada? La caída del hombre, o sea, la doctrina del pecado. ¿Cómo ha sido rechazada entera o parcialmente? La Iglesia Católica enseña el pecado original. La iglesia evangélica enseña el pecado original. Y la Iglesia Adventista Evangélica y Católica enseña el pecado original. Ellos creen que nosotros nacemos pecadores. Que el solo hecho de nacer te hace pecador. Nacer en esta tierra te hace pecador. O sea, para ellos, el pecado es un estado de nacimiento. No es la transgresión de la ley. Imagínense, hermanos, tenía razón la profeta al decir, hermanos, que los grandes hechos de la creación como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación, y me faltó una, y el carácter perpetuo de la ley de Dios, está siendo rechazado enteramente o parcialmente, el carácter perpetuo de la ley de Dios. Los católicos demolieron la ley. Cambiaron el primero, borraron el segundo, cambiaron el cuarto, dividieron en dos el último. Los evangélicos están obedeciendo los mandamientos de la Iglesia Católica. Los juzgan de idólatras, los evangélicos a los católicos, pero le obedecen al santificar el domingo. Y por eso los católicos se ríen de los evangélicos. Ahora los adventistas también rechazan el carácter perpetuo de la ley de Dios. Lo rechazan porque ellos dicen que no se puede guardar la ley de Dios. Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las Sagradas Escrituras y espiritualizar y eliminar sus importantes verdades. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada. Y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio. Hermanos, antes creíamos que este pasaje se aplicaba nomás a los católicos y evangélicos.
Ahora tenemos que decirlo, que se aplica también a los corporativos. Uno puede ser santo en esta tierra. No creen en la última generación sin pecado. No creen en la santificación aquí y ahora. Ellos creen que cuando Cristo venga, los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, de pecadores a no pecadores, y se los va a llevar al cielo. Y no tienen en cuenta que el tiempo de gracia se ha cerrado antes y han sido marcados pecadores para destrucción. Y estos doctores y estos profesores son profesores y doctores que han ido a aprender la doctrina jesuita a las universidades jesuitas o que han recibido en sus universidades a los doctores Labastida y a estos otros jesuitas que les están viniendo a enseñar las doctrinas y que para poderlos graduar como doctores tienen que aprobar esas materias y las universidades para poder graduar doctores tienen que enseñar esa doctrina. Tenemos evidencias de sobra de eso. Así de claro, hermanos. Y entonces los que enseñamos la obediencia a los 10 mandamientos, los que enseñamos el asunto, la doctrina de la santificación, solamente se nos considera como merecedores de burla o desprecio. Entonces, hermanos, noten esta parte tan importante. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Recuerden que en el Salmo 119, 142, hay un concepto de lo que es la verdad. La Biblia enseña que Cristo es la verdad. ¿Sí? Él mismo dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, el Señor Jesucristo. La Biblia enseña que la palabra de Dios es la verdad. Juan 17, 17. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Entonces, al rechazar la verdad, al rechazar a Cristo, al rechazar su palabra y al rechazar su ley, los hombres rechazan al autor de la verdad. Hermanos, ha sido noticia mundial que los hombres, al quebrar simbólicamente los mandamientos, al cambiarlos y entregarle otros mandamientos a la gente, han rechazado la verdad y han rechazado al autor de la verdad. Sí que estamos, hermanos, en medio de la tormenta ya, en medio de ese conflicto inminente, la última etapa del conflicto inminente. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Se lo rechaza, no se lo tiene en cuenta al legislador, que es Dios, que hizo la ley, que la escribió con su propio dedo. Éxodo 31, 18 lo dice. Hermanos, al rechazar, al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Hermanos, a los católicos se los señala de idolatría, de que adoran imágenes y adoran ídolos. Pero ¿qué dicen los evangélicos? ¿Qué dicen los corporativos? También son idólatras, porque es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. ¿Son idólatras los evangélicos? Claro. ¿Han creído doctrinas de demonios? Sí.
Ahora, ¿son idólatras los corporativos? También, porque ahora creen doctrinas evangélicas y católicas. Idólatras. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Sí, es así. Al verdadero Dios lo adoramos solamente una manada pequeña, un grupo pequeño. Hermanos, noten esto, hermanos. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Hoy en día, hermanos, la falsa ciencia, la alta crítica, los eruditos, médicos, ingenieros, doctores, abogados, profesores, hermanos, han entronizado un ídolo filosófico. Prefieren creerle a los filósofos, prefieren creerle a los ateos, prefieren creerle a los paganos, prefieren creer en la nueva era, prefieren creer en los escritos de los padres que no son otra cosa que personas dirigidas por el mismo diablo para atacar las verdades de la palabra de Dios. Las supuestas tradiciones de los padres, los escritos, muchos de ellos adulterados. Se ha dicho de ellos que inclusive cayeron del cielo, ridículos, pero prefieren creerle a las fábulas, prefieren creer en eso y no en las Sagradas Escrituras. Entonces, muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Esto es importante. ¿Qué es deificar la naturaleza? ¿Con qué palabra podríamos reemplazar la frase deificar la naturaleza? Deificar es hacer Dios, volver Dios. Creer que la naturaleza es Dios. A eso se le llama Con panteísmo, hermano. panteísmo. Panteísmo. Y ahora, hermanos, ahora en este tiempo, Panteísmo. qué pena que hay un eco allí. Quizás en un ratico, mi hermano Luis, volvemos con el audio para escucharlo bien. Pero miren, esto es tan grave, hermanos, que ahora en el Vaticano se celebran actividades en favor de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y ahora la gente cree en eso. Panteísmo. Creer que Dios está en la flor, que está en el ave, que está en el pájaro, que está en el tronco, en el árbol. Y en base a eso, hermanos, es que este grupo de personas del G20 y de los líderes religiosos de la ONU y también del sistema papal subieron supuestamente al sitio más cercano al monte Sinaí. Se congregaron y siguen congregados, hermanos, entre el 6 y el 18. ¿Qué fecha llevamos hoy? Entre el 6 y el 18, congregados, hermanos, para arrepentirse por haber violado los mandamientos de la naturaleza.
En lugar de verse en el espejo de la ley de Dios y arrepentirse del pecado por haber desechado, atacado, destruido la ley de Dios. Entonces ahora van allá a arrepentirse por haber afectado el clima, por haber violado la naturaleza. Y ahora elaboran una nueva ley que desplaza la ley de Dios. Y todo el mundo debe recibir esto y poner en práctica. Y poner en práctica los nuevos 10 mandamientos en favor del planeta. ¿Hasta dónde se han llegado, hermanos? Por eso yo creo en la inspiración de la profeta que escribió esto, en el Espíritu Santo que dirigió a la persona, al instrumento que escribió esto. ¿Sí? Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Vuelven a la naturaleza a Dios, pero niegan al Dios que creó la naturaleza. No es que la naturaleza sea Dios. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios, o filósofos, poetas, políticos, periodistas, y aumento, profesores, doctores, ingenieros. El Dios de muchos así llamados sabios, el Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades, y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Y la mayoría lo están adorando. La mayoría lo están adorando. Hermanos, termino aquí con este último párrafo. Dice, ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano, miren esto, ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Por eso estamos, hermanos, frente a una tormenta. La tormenta ha llegado. Estamos alistándonos, estamos peleando, hermanos, las últimas escenas de esta batalla. No hay nada más peligroso, hermanos, de tan perniciosos resultados como hacerle creer y enseñar que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Hermanos, y así, hermanos, el mundo estaba lleno de caos, a pesar de esos 10 mandamientos del catecismo. Peor ahora, hermanos, donde hay una nueva ley a nivel mundial, a nivel de religiones, a nivel de poderosos, a nivel políticos. Peor ahora. Entonces, hermanos, toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y entonces hay una pregunta bien interesante. ¿Y es posible imaginarse que el creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó? Si quiebran las tablas de la ley, si quitan la ley de Dios, ¿acaso las instituciones, los colegios, los gobiernos van a seguir con sus leyes y Dios no va a tener una ley para gobernar a los seres humanos que Él creó? Es una pregunta interesante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Donde no hay ley, ¿qué pasa? ¿Qué pasa donde no hay ley, hermanos? No hay pecado. Donde no hay ley, no hay pecado.
si se destruye la ley de Dios, tú puedes hacer lo que sea y no vas a tener pecado, no vas a hacer pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Supongamos que los ministros más eminentes se pusieran a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia por coartar las libertades del pueblo y que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. A ver, entonces, quita las leyes del gobierno, las leyes del conjunto donde se vive, las leyes del colegio, del trabajo, quita todo eso. ¿En qué quedaría todo, hermanos? Que ya no se deben obedecer esas leyes. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? Pero ¿es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Señores abogados, deben saber que el fundamento de todo gobierno y el fundamento de todas las leyes son los mandamientos de Dios. Deben saber que ese código de Hammurabi que manejan los abogados tiene un fundamento en la ley de Dios. Si se quita la ley, las personas pueden robar, pueden matar, pueden codiciar, pueden hacer lo que sea. Y no van a ser juzgadas por matar. No van a ser juzgadas por robar. Tremendo. Bueno, hermanos, más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese antes que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. Sería más acertado que quiten de los colegios, de las empresas, de las instituciones, de los gobiernos, que quiten las leyes. ¿Sería más acertado eso a que Dios quite su ley? Sería más acertado eso. O que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma. Por estos días circula, yo la verdad no he querido confirmarla, pero circula, no sé si alguno me confirma, el hecho de que ahora si hay un accidente de tránsito, ya no se puede llamar al tránsito, a las autoridades de tránsito, a que vengan a hacer el croquis y a determinar quién es el culpable, y ya no, ya toca es arreglar nomás ahí amigablemente a machetazos. ¿Sí? ¿Cuánto caos va a generar esto? Imagínense nomás ustedes, hermanos, que alguien llegue y le choque su vehículo, le hiera a su compañero o compañera, a su hijo que va en el carro, y que no haya una autoridad de tránsito ni de policía que venga acá a arreglar el asunto. Ya no hay. Imagínense nomás eso. Bueno, entonces queremos saber cuál será el resultado de la abolición de la ley de Dios. Hermanos, esta estaba escrito para nuestros días. Por eso lo traemos a colación. Queremos saber cuál sería el resultado o cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. Bueno, ya tenemos una experiencia. El experimento se ha hecho ya. ¿Cuándo fue que se abolió la ley de Dios? Se abolió la Biblia y se declaró a través del Congreso a nivel nacional que Dios no existe y se quemó la Biblia. ¿Cuándo? Aquí no nos lo va a narrar. Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. El experimento se ha hecho ya. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder.
Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Hermanos, ponte a pensar en esto, mi hermano. Ahora que el mundo entero, hermanos, ha rechazado la ley de Dios, ha quebrado las tablas, ha cambiado y ha entregado otros mandamientos, debes saber que cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal, el mismo diablo, establezca su poder en la tierra. Entonces la pregunta, ¿qué esperamos ahora que ha sucedido esto? Que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. ¿Y cómo va a suceder esto? Roma va a recuperar su poder. Y sabemos que el que gobierna Roma, al sistema papal, es Satanás. La Biblia lo dice. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ahora, hermanos, ahora la tormenta ha llegado. Ahora estamos ante este conflicto inminente y ahora veremos la lucha más encarnizada porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, está lleno de ira. Y ahora, hermanos, el príncipe del mal va a intentar establecer su poder en la tierra. Para eso nos debemos preparar. Y para eso estamos aquí. Para predicar estas verdades y advertirle a la gente. Hemos de llenar, hermanos, con la ayuda de Dios. Con estas publicaciones, con la ayuda de Dios, hemos de llegar a muchas personas con esas verdades. Solamente, hermanos, tenemos que saber que nos debemos preparar porque la tormenta ha llegado. Vamos a orar, mis amados hermanos. Yo no sé si haya entre mis hermanos alguna pregunta, algún aporte, hermanos, que mis hermanos quisieran hacer. Aquí, para la gloria de Dios, los estoy saludando a todos, mis hermanos. Aquí está el profesor Hugo, mi hermana Argenis. Vale la pena, hermanos. Vale la pena leer estos escritos, difundir estos escritos. Vale la pena levantar la voz de Dios, la voz, hermanos, para enseñar esas verdades. Gloria a Dios porque Él nos ha llamado a nosotros. Y somos nosotros, hermanos, quienes el Señor tiene en esta tierra. Somos nosotros los que hemos de enfrentar esta última batalla para la gloria y honra de Dios. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta, mis amados hermanos? No, hermano, solamente dar gracias a Dios por estos estudios y darle las gracias a usted, hermano, por el tiempo que nos dedica. Amén, hermana, la honra para Dios. Bueno, mis hermanos, entonces hemos de proceder a arrodillarnos. Le vamos a dar gracias a Dios por este momento. Gracias al Señor porque, como leímos en el Salmo 47, Él es nuestro refugio. No temeremos, aunque los montes se traspasen al corazón del mar y bramen sus aguas. Hermanos, gloria a Dios porque Él ha prometido estar con nosotros, porque Él es nuestro refugio. Esa victoria, hermanos, recuerden, en esta gran controversia, en este gran conflicto, la victoria está ganada. Satanás es un enemigo derrotado. Y nosotros estamos con el Cordero. Seguimos al Cordero por donde quiera que va. Estos reyes de la tierra, esta ONU, con su Agenda 2030, este sistema papal, que ha recibido su trono, su autoridad, desde el mismo Satanás y su poder que ha recibido del mismo Satanás.
Estas denominaciones religiosas caídas que constituyen Babilonia deben saber, hermanos, que sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios ha acordado sus maldades. Ellos deben saber que están peleando contra el Cordero, pero que el Cordero los vencerá. Y los que estamos con el Cordero somos llamados, elegidos y fieles. La victoria, hermanos, está ganada. Nosotros sabemos que es así. Y como estudiamos hace unos días, el rey del norte, el sistema papal, llegará a su fin, porque Miguel se levantará para liberar a su pueblo. Vamos a arrodillarnos. Mi hermano Hugo hace un comentario acá y dice: saludos, hermanos, solo quería manifestar que ya viene el engaño del Mundial de Fútbol. Su insignia es una serpiente tragándose su cola. Ok, hermano Hugo. Bueno, vamos a orar entonces, mis hermanos. Gracias, hermano Hugo, por su comentario. Quizás tuviéramos, quizás mañana entonces tengamos la oportunidad de escuchar sobre esto. Vamos a orar. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, a ti damos honor y gloria, a ti damos la gratitud y la alabanza en esta hora. A ti, Señor, Dios del cielo, creador del universo. A ti, oh Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti acudimos, Señor, para darte gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Señor, gracias y la honra y la alabanza sean solamente a ti. Señor nuestro, tú nos has llamado para este tiempo. Gracias porque nos das la victoria en Cristo, por tu palabra, Señor. Ayúdanos. Debemos colocarnos del lado del príncipe Manuel. Debemos, Señor, saber a esta hora que hemos de tomar una decisión en favor o en contra de la verdad. Padre mío, te ruego para que nos fortalezcas, nos animes, nos bendigas, que nos libres de todo mal, que quites de en medio todo aquel obstáculo que nos está impidiendo el camino al cielo. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de aquello que nos distrae en la preparación para el cielo. Señor, quita de nosotros, por favor, ayúdanos a ver el momento tan crucial en la profecía, en la historia que estamos viviendo. Te ruego una bendición para mis hermanos, que fortalezcas nuestra fe. Gracias por conservar la fe que nos ha sido dada. Que bendigas a todos nuestros hermanos, a sus hijos, su familia, que al hacerles el llamado, Señor, al presentarles la verdad, el Espíritu Santo sea abriendo su mente, sus ojos, para que ellos puedan aceptar la verdad con gozo. Hay muchas personas que están estudiando tu palabra, Señor. Te pido que las bendigas. A nosotros que nos des el amor necesario por Cristo y por la verdad para llegar hasta ellas. Te ruego, Señor, por aquellas personas que durante esta semana van a ser atendidas para estudiar tu palabra. Señor, te pido por ellas para que antes que ir nosotros, ya el Espíritu Santo haya abierto su mente y que a nosotros nos des la humildad y la sabiduría para hablarles adecuadamente y presentarles la verdad. Señor, tú eres el que los convence. Danos el valor a nosotros de alzar la voz, de predicar tu palabra y dejar los resultados a Dios. Padre mío, danos un sueño tranquilo, que en estas horas santas de Santo Sábado solamente podamos honrarte a ti y exaltarte a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.